Bueno, yo quiero compartirle lo que Dios, o percibía Dios ponía en mi corazón. Recordaba varias historias de la Escritura mientras pensaba y le preguntaba al Señor qué quería Él hablarnos en este día, qué quería Él compartirnos, qué revelación o qué quería Él dar a nuestro ser. Y mientras meditaba recordé como un tipo de introducción, una historia, un tipo de anécdota que me sucedió. A lo mejor ya se las he platicado en otras ocasiones, algunos la recordarán. Yo les he compartido, amados hermanos, cuando el Señor me transforma, recuerdo que nace en mí el deseo de continuar la escuela. Entonces me llama la atención la rama en la educación de la psicología, la consejería. Entonces terminé inscribiéndome en la universidad como nuevo creyente, y por un pacto que hice con el Señor cuando Él me transformó, yo empecé a leer la Escritura y empecé a devorarme la palabra de Dios y empecé a conocer las historias. Por eso es que me sé muchas historias de la Biblia y me cuesta recordar los capítulos, versículos, pero me sé muchas historias de la Biblia. Y empecé a estudiar la palabra de Dios, a estudiar la Biblia, a acercarme a este libro como lo que es la palabra de Dios. Entonces empecé a estudiarla, a leerla, a meditar en las historias, a memorizar las historias. Y para mí era un libro que tomaba vida, que tiene vida en sí. Es un libro que te transmite algo poderoso. Entonces a mí en lo personal me estaba bendiciendo, amados hermanos. Pero sucedió algo en ese lapso de tiempo. Cuando llegué a la universidad y en una de esas clases, en uno de los semestres, me recuerdo que me tocó estar en la clase con un profesor de psicología. Y recuerdo que en esa clase él toma varios libros para darnos asignación y dice: van a tener que preparar unos essays, van a preparar unos escritos de acuerdo a los libros y a los temas que les vamos a dar. Y entonces en una de esas tareas, la tarea era que teníamos que desarrollar un essay acerca del amor. Y yo pensé que iba a usar un libro diferente o algún otro libro de algún otro escritor, pero para mi sorpresa sacó la Biblia y dice: el essay o lo que van a escribir, ¿cómo se dice essay? Se me fue. Un ensayo. Van a hacer un ensayo. No hablo ni inglés ni español, me voy a quedar mudo, hermano. Van a hacer un ensayo con respecto al amor. Oh, nice. Saca la Biblia y dice: bueno, el libro de texto que van a usar es la Biblia. Dentro de este libro de texto hay una en su índice van a encontrar un libro llamado Corintios. Van a ir al capítulo 13 de Primera de Corintios y van a escribir su essay, su ensayo del texto de este libro de textos. Un libro normal. Dice: yo he leído la Biblia, he leído varios libros, he leído varios textos de lo que aquí se muestra, y me parece un libro muy interesante. Esas fueron las palabras del profesor. Y me parece un libro muy interesante. Para mi sorpresa, hermano, a mí me choqueó cuando se refirió a la Biblia como: se me hace un libro muy interesante. Para mí fue un shock. Yo era nuevo en el evangelio, estudiaba la palabra por lo que era, por lo que es y por lo que seguirá siendo la palabra de Dios. Y encuentro a un hombre profesional, preparado académicamente, que se refiere a la Biblia como un libro más, un libro de texto más. A mí me choqueó. La razón por la que a mí me choqueó es porque yo veía la Biblia y veo la Biblia como la palabra de Dios. Entonces, cuando yo salí de esa clase,
Obviamente no hubieron tiempo de preguntas, no hubo tiempo para hacerle a un comentario en la clase, como para haber hecho comentario al pastor, al profesor, perdón, y tal vez entrar en una conversación. No hubo espacio. Entonces yo salí de ahí, amados hermanos, con un shock y dije, hablando con el Señor, y dije yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este profesor se dirija a la palabra de Dios como un texto más? ¿Cómo es posible que este hombre haya leído la Biblia y no haya recibido ningún beneficio, no haya recibido ningún impacto en su corazón? ¿Cómo es posible que este hombre se exprese así de la palabra de Dios? ¿Será que no es la Biblia? ¿Será que no es palabra de Dios? Y entonces yo salí de ahí, amados hermanos, shock, asombrado. Y entonces dije, ¿será que la Biblia entonces no ejerce ningún cambio, ningún impacto en los corazones? Y entonces yo empecé a tener esa lucha interna. Pero luego el Señor consoló mi corazón y obviamente a través del tiempo fui dándome cuenta que la Biblia, a pesar de ser la palabra de Dios, tiene que ver mucho, amados hermanos, la manera en que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Cómo yo recibo, cómo yo veo este libro. Si para mí es un libro más, será un libro más. Pero si para mí es la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios tomará vida para transmitirme lo que ha sido plasmado allí. Es un libro, para el profesor fue un libro, pero para mí es la palabra de Dios. Luego ya entramos ahí en una conversación con el profesor y entramos casi en un tipo de debate, pero compartimos opinión y gloria a Dios. De eso nació una convicción más grande en mí, porque yo no entendía y no entiendo muchas cosas de la Biblia. No las entiendo, hermano. Creo casi, perdón la comparación, no me estoy atreviendo a compararme con el siervo de Dios, Billy Graham. Billy Graham tuvo ese problema también en cierto momento. Después de salir del seminario, él no entendía muchas cosas de la Escritura. Cuando uno de sus mejores amigos después del seminario salieron, él salió confundido. Su mejor amigo dice que su mejor amigo se desvió, se alejó porque no entendía muchas cosas de la palabra que para él eran contradicción. Entonces su mejor amigo, él se alejó de las cosas de Dios. Billy Graham una medianoche salió de su casa hacia donde tenía unos árboles y dice que él había podado un árbol y solo estaba el tronco. Esa medianoche él tomó la Biblia, la puso en ese tronco y que él dijo, hablando con el Señor, le dijo: Dios, yo no entiendo todo lo que ahí está escrito. Lo que sí sé que ese libro es tu palabra, que ese libro es una espada de dos filos. Tal vez yo no lo entenderé todo, pero una cosa estoy convencido, que lo que tú me permitas entender, yo voy a confiar con todo el corazón. Y voy a seguir creyendo que ese libro que está delante de mí es tu palabra. Y vivió por la convicción. Hoy en día lo recordamos como Billy Graham, el siervo del Señor, el pastor de los presidentes de América y de muchos otros países. Entonces, la Biblia, amados hermanos, la palabra de Dios, si usted se acerca con el corazón para escuchar, para aprender, usted va a recibir un beneficio de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Habían hombres en el tiempo de Jesús que se acercaban a la palabra con una intención o con una mal enfoque. Los fariseos. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, Jesús les llama la atención. Jesús les dice: vosotros escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ella encontraréis la vida eterna, mas ellas y les dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mire, Jesús le está recriminando a los maestros de la ley, a los que se conocían la Torá, amados hermanos, de pe a pa, de la A a la Z. Pero ¿qué les reprocha Jesús?
Les dice, ustedes se acercan a la Escritura porque creen que en ella van a encontrar la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Los fariseos creían, amados hermanos, que a través de leer y leer y leer y leer y leer y leer y leer la Biblia iban a encontrar la vida eterna. Ellos creían que mientras más leían y más se la sabían, iban a llegar a encontrar la vida eterna. Pero cuando llegó el momento de ver en realidad si habían entendido lo que habían leído, fracasaron. Cuando llegó el momento de mostrar en realidad si habían entendido lo que habían leído, fracasaron. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, amados hermanos. Se los dijo ahí. Ustedes leen porque creen que ahí tienen la vida. Jesús les dijo, no, ellas dan testimonio de mí. De hecho, en el versículo 46, Jesús les dijo a los fariseos, Moisés escribió de mí. Qué tremendo, hermano. ¿Ha leído los libros que escribió Moisés? Génesis, Levíticos, Números, los 5 primeros libros de la ley. ¿Sí? Yo me los aprendí en la escuelita dominical. Los libros de la ley son 5. Son Génesis y Éxodo, Levítico y Número. Después de Deuteronomio, el último de la ley. Me los aprendí en la escuelita dominical, hermano. Y eso que me llevaban forzado, pero la canción me gustó. Jesús les dice, hey, ustedes han leído, pero han leído como si lo escrito ahí les va a transmitir la vida. Y no quieren venir a mí para tener la vida. Jesús le dice, la escritura da testimonio de mí. ¿Y por qué esto es importante, amados hermanos? Porque como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que el principal objetivo de la palabra de Dios es revelarnos a Cristo Jesús. El principal objetivo de la palabra de Dios es revelarnos, es darnos luz, es mostrar a Cristo desde Génesis al Apocalipsis. El único que tiene que ser reflejado ahí es Cristo Jesús. Yo tengo que ver a Cristo cuando leo la Escritura. Y obvio, amados hermanos, no está de más, es digno recalcar que en la Biblia, en este libro, como mi profesor dijo, ¿no? En este libro de texto podemos encontrar muchos temas, amados hermanos. Podemos encontrar, mire, ahí cuando usted lee la Biblia, si lo lee como un libro de consejos, usted encuentra consejos para la vida diaria. De hecho, Jesús nos dio la mejor clave, amados hermanos, para vivir nuestra vida. Bástele a cada día su propio problema. O sea, ¿qué nos está diciendo? Vivan un día a la vez. No está diciendo que no tenga planes en la vida, que no tenga anhelos en la vida, que no tenga sueños en la vida, que no quiera avanzar más en la vida. No. Pero el consejo práctico para no caer ni en depresión por el pasado, ni en desesperación o ansiedad por el futuro incierto, es un día a la vez. Porque muchos son los planes del corazón del hombre, pero el Señor guía sus pasos. Hay consejo, hermano. Si usted se acerca a este libro como un libro de texto para encontrar un consejo, usted va a encontrar consejo para la vida. Usted va a encontrar principios espirituales de siembra y cosecha, consejos de finanza. Usted encontrará consejo familiar, consejo matrimonial, consejo para los jóvenes, consejos para los ancianos, para las ancianas. Consejo para los empresarios, para los empleados, para los ricos, para los pobres. Encontramos dirección para toda nuestra vida, amados hermanos. Hay dirección.
Pero, más que eso, la Biblia es la palabra de Dios y el propósito principal de las Escrituras es revelarnos a Cristo. La Biblia no es un amuleto mágico. Jesús no es un amuleto mágico. La Biblia no es, amado hermano, un espantafantasmas, como aquel que abre en el Salmo 91 y lo pone ahí y dice: ya, ahí está. ¿Y por qué lo tienes ahí? Es que anoche me jalaron la cobija. Y abre el Salmo 91 y lo pone en la mesita ahí. No, la palabra es para que habite en nuestros corazones. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dijo el salmista David. No es un amuleto. Hay consejo, pero el propósito de la Escritura es revelarnos a Cristo. Que cuando usted lea la Escritura, usted pueda ver a Cristo a través de ella. Porque es en Él que tenemos la vida, amados hermanos. Es en Jesús. Mucha gente se sabe la Biblia, mucha gente se sabe tantas cosas, se sabe más que los pastores muchas veces, pero no reflejan nada a Cristo. Porque no dejan de ser chismosos, no dejan de ser personas con resentimiento, no luchan con la falta de disciplina, no luchan con la debilidad, se conforman con una vida mediocre del cristianismo, odian a los hermanos, siembran división entre la iglesia. Y esto entre los hermanos, diría Pablo en Corintio. Pero se sabe en la Biblia. ¿Cuánta gente se sabe la palabra, pero al final olvidan que la palabra tiene que reflejar a Cristo en nuestras vidas? Que la palabra quiere darnos luz con respecto al carácter, al corazón de Cristo Jesús. Y no estoy hablando, amados hermanos, de que seamos gente que camina en el aire, gente que levita. No, sino gente genuina que entiende que la palabra de Dios, más que una receta médica para otros, es una receta médica para mí. Más que tratar de imponerla a otros, es para mí, amados hermanos. ¿Y por qué yo le puedo hablar de esto con la autoridad y con propiedad? Porque también yo, amados hermanos, cuando escudriño la palabra y veo el carácter de Cristo en ella, me siento tan pequeño y digo: qué falto estoy del carácter de Cristo. Pero ¿seré yo el único? Y gloria a Dios, celebrar por la palabra y por lo que entendemos. Pero hermanos, la lucha que usted tiene no es agradar al hombre, es agradar a Dios. La lucha que usted y yo tenemos no es vivir para el hombre, es para vivir en santidad para Dios. La palabra de Dios quiere reflejarle a Cristo. Y una vez que le refleja a Cristo, quiere reflejarlo a través de usted y a través de mí. Pero yo tengo que entender que la palabra de Dios me quiere mostrar a Cristo Jesús. Yo no estoy diciendo: oh, ya no lea la Biblia para buscar un consejo. No, le he dicho, no está de más. Al contrario, es bonito leer la Biblia para ver, a ver, ¿qué me dices en cuanto a esta situación? Amén. Como aquel que escuchó el mensaje del predicador, del pastor, y dijo: consulte la palabra. Antes de hacer algo, vaya y pídale consejo a la palabra. No se meta a una decisión sin buscar el consejo de la palabra. Y entonces este hermano escuchó el mensaje del pastor y dijo: ok. Y quería ir y comprarse un carro nuevo. Y dijo: no, yo voy a orar. El pastor dijo que hay que orar y hay que ir a la palabra, hay que ir a la Biblia. Y entonces oró
según él oró, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Y va a la Biblia, hermanos, y abre la Biblia. Ni siquiera buscó, abrió la Biblia y encuentra el pasaje en el libro de los Hechos que dice: porque os ha parecido bien a mí y al Espíritu Santo. Me compro el carro, dijo. Nomás leyó eso y se fue a endeudar, hermano, $25,000 por una troca. Después de unos meses ya no podía pagar. Y dijo: no, pero yo leí en la Biblia, ahí me dio el consejo. Dios me dijo que le pareció bien y al Espíritu Santo también. Y entonces fue al pastor y le dijo: pastor, explíqueme porque yo no entiendo, yo escuché su mensaje. Y el pastor dijo: pues tiene razón, ahí está en la Biblia. Dijo: cierto, así dice, os ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Ok. Y le dijo: ok, hijo, acompáñame, le dijo. Y ahí va detrás del pastor, y mientras el pastor va a la oficina, va orando: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué le digo a tu hijo? Mira, eso es parte de la escritura, lo que él me está recitando. Y es verdad. Dime, Señor, porque yo les he enseñado lo que tú me dijiste. Y ahí va el pastor afligido, hermano, ¿qué le voy a contestar? Y mientras entra en el Espíritu Santo, le habla y le dice: termina de leer el pasaje. Y decía: porque os ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no agregarnos más carga de la que ya tenéis. Pues que no leyó bien, hermano, porque hay consejo. No estoy diciendo no vayamos a la Escritura, no, pero tener un claro concepto de lo que la Escritura quiere hacer. ¿Hay consejos para las finanzas? Sí las hay. El primero es que honremos a Dios con nuestros bienes. Ese es el primero, hermano. El primer consejo para una buena finanza, una buena administración, es honrar a Dios con nuestros bienes. Darle a Dios lo que le pertenece, darle a Dios con la honra de nuestros bienes, honrar a Dios. Hay consejo. Yo no estoy diciendo no busque el consejo en la palabra, pero lo que sí estoy tratando de transmitirle es el tener un buen concepto de del propósito principal de las Escrituras. No es hacernos tener más conocimiento, hermano, sino que es que entendamos que la palabra de Dios quiere revelarnos a Cristo a nuestras vidas, para que a través de nuestras vidas revelemos a Cristo Jesús al mundo. Por eso Jesús dijo: vosotros sois una lámpara encendida. Nadie enciende una lámpara y la mete debajo de la mesa. Dios quiere brillar a través de nuestras vidas. La Escritura quiere darnos a conocer a Cristo Jesús. La palabra de Dios quiere darnos a conocer a Cristo Jesús. La Biblia nos revela que Jesús no es ni fue simplemente un hombre mortal, ni mucho menos un genio de la lámpara maravillosa. Jesús no es eso, amados hermanos, ni la Biblia es eso, que la abre y te concede el deseo, que le oras a ese Jesús que fue hombre, murió en la cruz y pues bueno, multiplica panes. A ver, Jesús no es un genio de la lámpara maravillosa. Jesús no está ahí para nosotros como para frotarle el hombro y decirle: concédeme 3 deseos. ¿Quién es Jesús? Lo hemos visto a través de la palabra. ¿Conocemos a Jesús por lo que la Escritura dice? La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios revela al Verbo de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios revela al Verbo de Dios. Revela a Jesús. Ya lo decía el salmista Arjona: Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que ahí está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Hasta concierto le di, hermano. Un inconverso escribiendo sobre Jesús y la realidad de Jesús. Jesús no es un suplemento o un complemento a nuestra vida. Jesús es todo para nuestra vida. Jesús es el Verbo.
Jesús es verbo. Jesús no es un componente más. Jesús no es un complemento de algo más. Jesús es todo, amados hermanos. De hecho, Efesios capítulo 1, verso 23 dice que Jesús, Él lo llena todo en todos. Jesús, amados hermanos, la palabra de Dios revela al Verbo, a Jesucristo, quien está por encima de todo. La palabra de Dios revela a Jesús que Él lo llena todo en todos. En otras palabras, la Biblia revela que Jesús no es como yo. Tristemente, muchos creen que Jesús es un simple hombre, es alguien más, es a alguien que le hacemos favores, es a alguien a que venimos, vine a la iglesia, ¿a qué? A cantar. ¿A quién? A Jesús. Y me voy temprano porque tengo cosas que hacer. O sea, mostramos falta de reverencia a Jesús, el Señor de señores. La iglesia ha caído, amados hermanos, en una falta de conocimiento del Rey de Reyes. Una falta de reverencia porque no conocemos a Jesús. Porque Jesús no es como yo. Y la palabra de Dios quiere revelarnos a quién venimos a adorar, a quién venimos a servir, a quién le venimos a cantar, a quién le venimos a dedicar estas pocas horas, amados hermanos, de nuestra semana tan ocupada. Pero venimos 2 horas y se nos hace una eternidad porque olvidamos que Jesús no es como yo. Jesús es más que el buen hombre que acarició la cabeza de los niños. Jesús es más que el buen hombre que le abrió los brazos a los pecadores. Jesús es más que un hombre que cumple los deseos de cualquiera. Jesús es más que aquel hombre que multiplica panes y peces. La Escritura nos revela a Jesús de principio a fin. ¿Conocemos a Jesús? ¿Conocemos a Cristo? Alguien tal vez dirá, bueno, pero la Biblia dice que Jesús es mi amigo. Y sí, es una realidad. Jesús es nuestro amigo. Podemos acercarnos a Él como un amigo. José es mi amigo. Considero a mi hermano José como un amigo y me acerco a él. ¿Qué onda, José? Y puedo hablar con él como un amigo. Puedo tener una confianza con él como un amigo. Pero ni aún mi hermano José es como yo, ni yo como él. Hay un respeto que le doy a él. Ahora imagínese a Jesús, que sí se llama nuestro amigo, que puedo acercarme a Él con libertad, pero reconozco su deidad. Yo recuerdo en una ocasión, hermanos, tenía como unos 8 meses de ser cristiano, 8 o 9 meses. Yo no he tenido muchos amigos. Bueno, en el mundo, amado hermano, ahí pues cualquiera se dice tu amigo cuando tiene para pagar las chelas, ¿verdad? Cuando traes, todo el mundo es tu amigo. Como cristiano me volví un poco más reservado, aunque siempre he sido así medio hablador y cuenta chistes y me gusta alegrar el ambiente, ¿no? Pero llamar amigo a alguien se me ha vuelto muy difícil, se me volvió difícil. Y hubo un tiempo en mi empezar en el camino con el Señor en donde escogí alejarme de todos y dedicarme a estudiar la palabra, a conocer las historias, a conocer al Señor a través de la Biblia. Pero llegó un tiempo en el que me encontraba solo. Y un día después del servicio voy manejando en el carro y dije, Señor, no tengo amigos.
Dije, no tengo a nadie. Mis ex amigos me buscan solo para que los acompañe a la fiesta, a tomar, a la parranda, pero ya me alejé de ellos. Ya les dije, hey, ya no puedo, I'm sorry, no más. Si me llaman solo para eso, ya no me llamen. Si quieren hablar, así les dije, hermano, si quieren hablar conmigo, si quieren platicar, llámenme. Si quieren verme, ahí está la iglesia, ahí me van a encontrar. Pero no me llamen para invitarme a salir. Así les dije y les tuve que poner un alto. Después de varios meses me quedé solo. Aquí en la iglesia, aunque convivía con los muchachos, pero no salía con nadie. No me iba al café, no. En verdad, hermano, me dediqué a estudiar la Biblia, a conocer las historias, a conocer a Jesús. Pero llegó un tiempo en el que me sentí solo y dije, no tengo amigos. ¿Con quién salgo? Señor, ¿con quién hablo? Y le dije estas palabras al Señor en el carro. Señor, estoy solo. Y bajó a mi mente, hermano, ese rema de la palabra del Señor cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré amigos. Y supe en mi corazón el rema de Dios que me estaba diciendo, yo seré tu amigo, yo soy tu amigo, yo estoy contigo. Bajó una unción a ese carro, hermano, que empecé a hablar mis lenguas, hermano. Y yo dije, gracias, Señor, porque no estoy solo. En verdad, desde ese momento en adelante yo aprendí a decir, no necesito a más gente, aunque ahora tengo amigos, gracias a Dios, muy contados. Pero en ese momento aprendí a caminar con el Señor y a depender de Él, hermano. En otra ocasión me recuerdo que en una celebración de esas de Navidad que hacemos para Nuevo Año, ¿cuántos han estado en esas celebraciones? Bueno, prepárese porque viene, Me recuerdo que estaba mi familia, yo iba empezando también el camino con el Señor. Y en mi mente, dado a mi testimonio y al pasado que traía, yo decía, porque pues no, en las Navidades no estaba en la casa, los nuevos años no estaba en la casa, las celebraciones no estaba en la casa. O sea, yo usaba la casa para dormir. Solo veía a mis papás y era buenas noches, buenos días y adiós. Y nunca estaba con ellos. En la primera Navidad como creyente, amados hermanos, estábamos en la mesa, mi familia, mis papás, mis hermanas. Y mis hermanas pues ya están casadas y estábamos ahí en la mesa. Y yo dije, wow, esto va a estar tremendo, porque ahora sí vamos a estar todos en familia y vamos a recibir el año nuevo todos juntos. En ese tiempo mi papá todavía no era cristiano, no había entregado su vida al Señor. Estaba en casa y estaba mi mamá y mis hermanas y estaba yo. Y entonces yo dije, qué lindo, ahora sí les voy a dar el abrazo de año nuevo a mi mamá, a mis hermanas en la iglesia. Por primera vez en muchos años. ¿Sí o no? Me la pasaba de fiesta en fiesta, ¿sí o no? En la calle, ¿sí o no? Drogado, ¿sí o no? En problemas. Todas las canas que él tiene yo se las saqué, hermano. Y los cabellos que le faltan yo se los tiré, hermano, por el estrés que le metía. Y esa noche yo dije, sentados ahí con mi mamá, con mis hermanas, yo dije, qué lindo, nuestra primera Navidad juntos. Eran como las 10:30. Veo que se para una de mis hermanas y dice, ya me tengo que ir, me está esperando mi esposo y voy a ir a recibir el año. Está bien. Se fue, se despidió. Dios te bendiga, Carlos. Contenta porque estaba aquí. Mi otra hermana se pone de pie y dice, también tengo que irme, me está esperando mi esposo. Se va. Como tipo 11 de la noche, 11:15, se para mi mamá y me dice, hijo, ya me tengo que ir porque tu papá me está esperando en la casa y quiero ir a recibir el año nuevo con él. Yo me sentí triste, hermano. Yo dije, a ver, ¿cómo es eso? Cada año me reclaman porque estoy perdido y ahora primer año que estoy aquí con ellos y no quieren recibir el año nuevo conmigo. Bueno, me quedé así. Llega el tiempo del abrazo y solo yo en la mesa, hermano. Y dicen, vamos, denle el abrazo a los que tienen la mesa.
Pues ¿a quién? Y ya empecé a abrazar a todos. No abracé a nadie, de hecho, me quedé parado ahí y cuando ya todos estaban abrazando, recuerdo que camino hacia el altar, le digo al pastor, ¿cómo es eso? Las oraciones eran cámbialo, sálvalo, transfórmalo, y ahora que ya Dios me ha cambiado, ¿dónde están? No hay nadie a mi alrededor. No hay nadie. Sigo solo. Y recuerdo una palabra que para mí fue una revelación de parte de Dios. Estas palabras fueron las que yo escuché, amados, no solo en mi oído, así afuera en lo natural, sino que en mi corazón. Me dijo: Dios y tú son la mayoría, porque el Señor está contigo. Para mí fue como un bálsamo. Y fueron palabras que revelaron que Cristo estaba conmigo, que el Rey del universo. ¿Dejo de ir a la Escritura para buscar consejo? No, hermanos. Siga buscando el consejo en la Escritura. Siga buscando, sigamos buscando, pero entendamos, el propósito principal de la Escritura es revelarnos a Cristo Jesús. Es que conozcamos a Jesús. Reconocer que Jesús no es como yo. ¿Quién es Jesús? El apóstol Juan habla de Jesús y declara estas palabras con respecto a Jesús. Dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién hizo todas las cosas, mi hermano? Es Jesús. Jesús es el creador de todo. A Él es a quien usted le canta. A Él es a quien usted alaba. A Él es a quien usted sirve. ¿A quién? Al buen hombre que caminó por Israel. No, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no existiera nada. Colosenses, el apóstol Pablo escribe y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la preeminencia. ¿Y por qué? Sencillo, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Eso es lo que la Escritura quiere hacer, hermanos. Revelarnos a Cristo en nuestras vidas. Que sepamos a quién estamos siguiendo, a quién estamos sirviendo, a quién estamos adorando, a quién venimos a darle toda nuestra devoción y adoración. A Él, al primogénito, al primero, al que lo llena todo. Mi hermano, si reconocemos al Señor como Señor, todo cambia. Si reconocemos a Jesús como Señor, todo cambia. Nuestra manera de vivir cambia, porque cambia para Él. Nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Nuestra manera de servirle tiene que cambiar, porque ya no lo hacemos con malicia, porque ya no lo hacemos para ver quién nos ve, quién no nos ve. Ya no lo hacemos para sentirnos más o menos que otros. Si reconocemos a Jesús como Señor, todo cambia, amados hermanos. Ya no es igual nuestra vida. ¿Sabe hasta lo que cambia en nosotros? Hasta la manera de pecar.
Hasta la manera en que pecamos cambia, amados hermanos. Ya no nos quedamos conformes en nuestra debilidad, porque ahora reconocemos que vivimos para nuestro Señor. Ya no es simplemente Jesús, ahora es el Señor de nuestras vidas. Ya no es simplemente el Maestro, es el Señor de señores. Ya no es simplemente aquel que me salvó y murió en la cruz. Ya no lo vemos solamente como el que está crucificado, lo vemos como el que está sentado en el trono a la diestra de su majestad. Es que todo cambia, amados hermanos. Una vez que conocemos a Jesús o lo reconocemos como Señor, todo cambia. Esa debilidad ya no te conformas con tenerla. Puede ser que tropieces una y otra vez, pero no te conformas. Vas caminando el camino del Señor y de repente tropiezas, caes porque fuiste débil. Cediste al deseo de la carne, porque recuerde, tropezar no es un error, no es como que va caminando y dice, uy, tropecé, el diablo me metió la cola. No, hermanos, es el deseo del corazón nuestro, que cuando seguimos nuestro propio deseo, entonces pecamos contra Dios. El que cae, cae por su voluntad. Pero también, amados hermanos, cuando reconocemos a Jesús como Señor, ya no nos quedamos ahí como decía la profecía, me rindo, ya no sirvo, ya no sigo. No, hermano, porque caes bajo el conocimiento de que a quien estás sirviendo y el que está haciendo la obra en tu vida se llama Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes. Y cuando tú tropiezas y caes, ¡pum!, porque fuiste débil a la tentación, te humillas delante de Él. Por eso el énfasis en Proverbios no está que el justo cae. El énfasis está en que el justo se levanta. El que no se levanta es el que no es justo. Es el que no reconoce a Jesús. Es el que cree que lo está logrando por sus propias acciones, por sus propias fuerzas. Es el fariseo. Ese es el verdadero hipócrita. Porque sigue a un Jesús. Eso le sucedió a Tomás, hermano. Tomás caminó con Jesús, siguió a Jesús, recibió el título de apóstol. Pero no fue hasta que lo reconoció como Señor. No solamente el buen maestro, el buen pastor, el que le dio de comer a los pobres, el que hace milagros. No fue hasta que reconoció a Jesús como Señor que su vida no fue la misma. Hasta que cayó de cara sobre el suelo cuando le dijo kurios. Esa fue la palabra que usó. Literalmente en el griego usó la palabra kurios, que significa mi Señor y mi Dios. ¿Y qué era antes? Para Tomás el maestro. Jesús quiere ser más que tu maestro. Jesús sí es tu amigo, pero quiere ser más que tu amigo. Jesús sí es nuestro refugio, como Jesús sí lo decíamos hoy, y es una realidad, es nuestro refugio, pero Él quiere ser más que nuestro refugio. Él quiere ser nuestro Dios y Señor de nuestras vidas. Es que todo cambia, amados hermanos, todo cambia. Todo lo que hacemos cambia. Venir a la iglesia cambia. Porque ya no venimos para callar nuestra conciencia, venimos para adorar al Rey del universo. Ya no venimos, imagine, yo le pregunto, mire, y espero no me lo tome a mal, aquellos que por alguna emergencia les pasó, pero les pregunto, hermano, ¿cuántas veces usted ha comprado un boleto para ir al cine y ha llegado 20 minutos tarde para ver la película? ¿En serio? ¿Cuántas veces usted ha dicho, ha corrido a la familia? Córrale, porque media hora antes para las palomitas de maíz, para la soda, porque tenemos que entrar antes de que empiece. ¿Por qué? Porque no quiere perderse nada. ¿Y por qué cuando se trata del culto al Señor no nos importa el tiempo?
Yo aplaudo con usted, pero me duele, me siento redarguido en mi corazón. Porque yo no, y no uso esto como excusa de decirle no soy perfecto, también tengo falla, porque todos fallamos, hermano. Y no estoy hablando de una vida de perfección en donde usted ya tiene alas, levita, no, pero estoy hablando de concientizarnos a que si en verdad sabemos de qué se trata esto, a quién venimos a adorar, a quién venimos a exaltar, por qué estamos aquí, por qué está usted aquí. Yo se la paso a aquel que tal vez no ha conocido al Señor y que Cristo no se le ha revelado como el Salvador, pero a los que ya tenemos años en el Evangelio y que todavía no podemos disciplinarnos, amados hermanos, en honrar a Dios para estar en su casa. Porque en medio de la alabanza, déjeme decirle, la alabanza es lo que usted le da a Dios. Por eso tenemos que valorar la alabanza, es decirle: Señor, abro mi corazón en la alabanza, te entrego mi corazón en la alabanza, derramo mi espíritu, mi alma y mi ser en la alabanza. Señor, aquí te entrego todo lo que soy en la alabanza. Quiero exaltarte a ti por encima de todo, por encima de mis problemas, porque tú eres el Señor y Dios de mi vida. Señor, aquí te va mi alabanza. En medio de la lucha yo te alabo, Señor, porque tú eres Dios. En medio del problema yo te alabo. En medio de la abundancia no escojo ir, sino que escojo estar en tu casa, porque la alabanza es lo que sale de aquí para allá. Pero cuánta gente en medio de la palabra dice: no, yo me tengo que ir porque dejé los frijoles en la casa. ¿Cuántas veces se ha salido de un cine para dejar de ver la película porque quiere ver el final? Y a veces hasta deja que pasen porque sabe que viene una segunda parte de la película. Sabe que va a venir ahí. A ver, viene la segunda parte del Fast and the Furious, que va a salir Conan O'Brien ahí. La van a hacer AI, Artificial Intelligence, ¿verdad? Pero para las cosas del Señor olvidamos que venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que es lo que le digo, todo cambia, amados hermanos. No estoy hablando de ya no comete errores, de que ya no tropieza, de que ahora su familia va a ser casi la familia de, no sé, hermano, la familia ya de Inglaterra, de la reina de Inglaterra, en donde todo lo va a tener. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nos concienticemos a saber, a conocer que este libro nos quiere revelar a Jesús para que Él sea nuestro Señor. Porque es ahí donde todo cambia. Es ahí. Usted quiere ver a alguien, amado hermano, que simplemente vea a Jesús como maestro, como un buen maestro, me salvó, pero no lo honra como Dios. Platique un ratito con alguien, pregúntele, o simplemente vea cómo se expresa de sus otros hermanos. Porque Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. No dijo que se coman unos a otros. No dijo que dividan unos a otros. No dijo que hieran mi cuerpo unos a otros. Dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen, conocerán que son mis discípulos unos a otros. Aunque no compartas mi opinión, ni yo comparta tu opinión, pero me demanda el Señor, si yo lo conozco, que te ame y que te respete. Aunque no comparta. Pero si yo conozco a Jesús como el Señor, ¿qué derecho tengo de hablar de ti en mal y maldecir tu vida con palabras malas? Y yo he conocido aún pastores, en verdad, he conocido gente con título, que pareciera ser que Dios les ha dado el trono del juicio. Pero Jesús fue claro: en esto conocerán, no que sabes la palabra, sino que eres mi discípulo, que amas a tu hermano. Todo cambia, amados hermanos, cuando conocemos a Jesús.
o cuando reconocemos a Jesús como Señor. Pablo dijo: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor, mire qué tremendo, de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo no era un indocto, hermano. Yo soy un ignorante, en verdad. Y no lo digo con modestia, con ay, qué modesto. No, no, no. En verdad, hermano, yo no me considero alguien modesto. Pablo era un hombre capacitado a los pies del mejor maestro que pudo haber existido en su tiempo. Pero en comparación del conocimiento que él tenía de la Torá, de los profetas, de la ley, él era un hombre que cumplía la ley, hermano, según la ley, irreprensible, dice la Escritura. Ahí en los versículos más para arriba usted puede leer, ahí de una descripción de quién era él como fariseo. Pero dice, en comparación de conocer a Cristo, el conocimiento literal, el conocimiento de, es que así dice, hermano, él prefería conocer a Cristo. Yo lo invito a que conozcamos a Cristo. Créame, usted no va a tener tiempo ni para chismes cuando se meta a conocer a Cristo Jesús. Vamos a estar tan ocupados en conocer a Cristo que no va a tener tiempo ni hablar del que lo vio mal, ni quejarse del que tal vez le quitó el estacionamiento. No va a tener tiempo ni de quejarse de cosas negativas, porque todo lo va a traer a los pies de aquel que es su Señor y que cuida de usted y que sabe de lo que tiene necesidad. Pablo dice: aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Definitivamente, amados hermanos, Jesús no es como yo. De hecho, ese es el título del mensaje. Él no es como yo. Él merece mi devoción. Él merece mi amor. Él merece mi entrega total. Él merece mi servicio con excelencia. Él merece mi alabanza. Él merece que yo lo honre, que yo le ame con el corazón. Él merece que le alabe. Él merece que comparta su grandeza y misericordia con aquellos que no lo conocen. Pero en lugar de decir, Jesús no es como yo, vemos al pecador o al que cayó y dice, es que ese no es como yo. Y nos sentimos más grandes que otros. Nadie piense de sí mismo más alto o tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, dijo Jesús. Porque el que no es como nosotros es Él. Pero de ahí, amados hermanos, todos somos pecadores, todos estamos fregados, todos necesitamos la sangre de Cristo, todos necesitamos humillarnos a la cruz del Señor. Él merece que usted vaya y predique el evangelio, si es que conoce a Cristo. Jesús no es como yo. Él es santo. Él es poderoso. Él es primero y último. Él es eterno. Él tiene toda la autoridad. Él es abogado. Él es príncipe de paz. Él es rey de reyes. Él es señor de señores. Él es el alfa y el omega. Él es el buen pastor. Él es admirable consejero. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el más bello entre 10,000. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe.
Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él es el Todopoderoso. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Él es el principio y el fin. Bien lo declaró un salmista. No sé si ha escuchado esa alabanza. Para mí fue una de mis favoritas al inicio de caminar con el Señor, que de hecho lleva este título. Y mientras escribía y pensaba, me acordé de esa alabanza cuando se le entonaba al Señor. Jesús Adrián Romero escribió una alabanza que lleva ese título. Dice: no es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo. Él es santo y es perfecto. Es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo. Él es santo y es perfecto. Es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo. Él es santo y es perfecto. Es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él no es como yo. Aunque tengo la libertad de acercarme a Él, Él no es como yo. Aunque tengo la libertad de hablarle cara a cara, Él no es como yo. Él es el Señor. Hebreos 1:13 dice: pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A qué otro ángel, a qué otra persona? Solamente a uno lo han sentado a la diestra de su majestad, porque no es como yo. Él es el Señor. Él es el primero y el último. Ha existido desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Este tiempo no nos alcanzará para conocerle. La eternidad no nos alcanzará para conocerle. Anhelemos conocer a Jesús. Más que un Salvador, que sea nuestro Señor. Porque no es como nosotros, hermano. Mostremos reverencia ante el Rey de Reyes.
cuando le cantamos, cuando lo honramos, cuando le servimos, cuando convivimos, cuando decimos somos cristianos, que honremos al Rey del universo, porque no es como yo. ¿Cuántos pueden decir no es como yo? Y yo cierro con esto, amados hermanos. Quiero platicarle dos historias. Yo cierro con esto. Vamos concluyendo con estas dos historias. Un misionero, pastor misionero, viajó a la China y dice que él fue a entregar unos estudios con respecto a la palabra de Dios a aquella área comunista en donde el cristianismo es castigado con la muerte. Este pastor misionero llegó a esta ciudad y tuvo que esperar por 3 días que los líderes de las congregaciones en China se hicieran presente a un lugar clandestino, un cuartito todo deplorable. Estos líderes de la iglesia en China llegaron a este lugar después de 3 días de camino. Estuvieron ahí y cuando ellos llegaron, dice que el misionero llevaba unas Biblias para entregarle a los líderes. Era un grupo de 20 personas. Las Biblias no alcanzaron. Una hermana que había recibido una de las Biblias le dio su Biblia a otro líder que no tenía Biblia y le dijo: tranquilo, toma, usa esta, y se la entregó. El pastor vio lo que esta hermana hizo, los invitó a leer en el libro de Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, para desarrollar su estudio. Y cuando él estaba leyendo, vio que la hermana que había regalado su Biblia empezó a recitar el capítulo 1 de la carta de Pedro. Y entonces él entendió por qué la había regalado. Dijo: claro, se lo memorizó, lo sabe. Al terminar su estudio y al concluir, dice que él le preguntó a esta hermana: oye hermana, ¿cómo es eso que vi que recitaste el capítulo 1 que acabamos de leer? ¿Te lo memorizaste? ¿Cómo lo aprendiste? Y que la hermana dice: sí, muy humilde, llena del amor de Dios. Le dice: sí, le dice, es que en la cárcel ahí tenemos que memorizarnos la palabra de Dios. Y él le dijo: pero ¿en las cárceles no son prohibidas las Biblias? Sí, pero a cada cristiano que agarran traen un papelito, una cita de la palabra, un versículo, un capítulo. Entonces nosotros tenemos que ser rápidos en memorizar la palabra de Dios y tirar el papelito, porque ellos pueden quitarte el papel, pero nunca te van a quitar lo que tienes en el corazón. Y este pastor misionero dijo: wow. Y dijo: entre las 20 personas que están aquí, ¿cuántos han estado en la cárcel por causa de Cristo Jesús? 18 levantaron su mano. Y él dijo: ¿qué sucedería? ¿Qué me sucedería a mí si nos encuentran en este momento? Bueno, le contestó uno: a ti te deportarían, empezarían tu proceso y en 24 horas estarías en América otra vez. ¿Y a ustedes qué les pasaría? A nosotros nos vuelven a meter a la cárcel, pero si ya hemos infringido la ley muchas veces o repetidamente, nos costará la vida por Cristo Jesús. Dijo él: wow. Terminó esa conversación el primer día. La conferencia que él iba a entregar duraba un par de días. Al terminar la conferencia, el pastor les dijo: yo tengo que regresar a América. Quiero orar por ustedes. ¿Hay alguna manera en específico que quieran que ore por ustedes? Ellos le dijeron: sí, hemos escuchado que en América ustedes se reúnen cuantas veces les place. Tienen sus propios edificios, pueden reunirse para cantarle al Señor, para adorar a Jesús, leer su palabra sin problemas. Queremos que ores para que nosotros seamos como ustedes en un día.
Queremos ser como ustedes. Así, ora por nosotros. El pastor se quedó callado y les dijo: no puedo orar por ustedes así. Los hermanos chinos abrieron sus ojos. Casi imposible, ¿verdad? Amamos a la comunidad china, pero pues vienen con los ojos cerrados, hermano. Abrieron sus ojos así de incredulidad. Pero pastor, ¿cómo que no vas a orar por nosotros así? Y le dijo él: sí, es que no puedo orar por ustedes así. Les dijo: miren, en América es verdad, nosotros tenemos edificios grandes en donde nos podemos reunir, en donde nadie nos detiene, nadie nos encarcela, nadie nos persigue. Pero yo los veo a ustedes y ustedes acaban de hacer un viaje de 3 días en tren, en barco, por terrenos áridos. Han estado aquí encerrados conmigo por varios días, sentados en el piso de madera. No hay aire acondicionado. Se han comido la palabra y aman conocer a Cristo. No han tenido un recibimiento, pero aman a Cristo. Dijo: yo no puedo orar por ustedes así, porque en América tenemos iglesias, aires acondicionados, buenas sillas, un equipo de bienvenida, pero la gente escoge más sus propias vidas que conocer a Jesús, a quien dicen seguir. Yo voy a orar para que América sea como ustedes y que podamos amar a Jesús como ustedes lo aman. Hay un misionero. Esta es la última historia, amados. Póngase sobre sus pies, por favor.